Hola a todos, ¿cómo están? Soy Santiago Sousa y esto es cómo tocar la batería. ¿Sí? Cómo tocar la batería desde cero. Lo que vamos a ver hoy es la lección 2 y la lección 3 del módulo 2 de tambor. La lección 2 es muy corta, es para explicar lo que serían las ligaduras, algo muy simple. Y la lección 3 es con respecto a la técnica, el open roll. Así que empecemos con la lección 2. La ligadura es la línea que van a ver abajo que une como las figuras. Se descargan en el módulo, lo van a poder ver en la partitura. Es esa línea medio circular que une las figuras. Lo que está diciendo es que tenemos que sumarle la duración de la siguiente figura, o sea, la figura que se une, a la duración total, básicamente. Entonces, si yo tengo una negra y la ligo a otra negra, va a tener el ataque en el primer tiempo y en el segundo no va a haber nada porque es duración. Recuerden que a nosotros lo que nos interesa es dónde tenemos que realizar el golpe y cuánto tiempo es hasta el siguiente golpe. Entonces, descárguense el módulo. Voy a leer la partitura, tengo ahí el monitor. Así que voy a leer la partitura, así la pueden ir aprendiendo. Vamos a poner el metrónomo. Bueno. Se reveló el celular. Ahí está. Lo voy a hacer un poco más rápido de lo normal, lo voy a hacer así en BPM porque la lección es muy fácil y la idea es tardar poco tiempo. 1, 2, 3, va. Esto era para reforzar el tema del puntillo. Acá incluir la ligadura, que es lo que dije, que o sea, tendríamos que tener, o sea, si tenemos un compás de 4 cuartos, o sea que entran 4 negras, una redonda utilizaría todo el compás, o sea, no le podríamos poner puntillo. Pero si yo quiero alargar esa duración por X razón, digamos que un plato y está especificado que ese platillo tiene que sonar más tiempo, le pongo la redonda y en el siguiente compás lo uno, por ejemplo, una negra, si tiene que durar un tiempo más. O sea, era pura y exclusivamente para explicar esto, por eso es una lección muy corta, no tiene mucho sentido ponerme a alargarlo. Ahora, cuando veamos fusas, que es lo que viene después, ahí sí, la ligadura y demás tiene otro sentido y se utiliza. Lo vamos a utilizar mucho más, mejor dicho. Ahora, vamos a ver el tema de open roll. El open roll tiene algo muy importante que es una técnica que se llama free stroke, donde se abre la mano. Y la técnica de dedos. Esto también nos va a servir para empezar a trabajar la técnica de dedos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es, con el grip como corresponde, subir la mano y estos 3 dedos cuando se realice el impacto se van a abrir. O sea, va a pasar esto. Vamos de vuelta. O sea, pasaría... Esta sería la forma de practicar este free stroke. El golpe abriendo los dedos. ¿Y cómo realizamos el segundo golpe? Con los dedos. O sea, free stroke, dedos. Free stroke, dedos. Lo que podemos hacer es o controlarlo ahí abajo o golpear y como hacemos dedos ya ir subiendo la mano. O sea, hacer esto. Lo aconsejable sería practicar primero todo ultra controlado. O sea, hacer primero, bueno, cada mano por separado y luego free stroke, dedos, free stroke, dedos, continuamente. Si les interesa ver esta técnica en más profundidad, les dejo el link acá. Yo subí un video de Open Close y 2 y 2. Posta, mírenlo, es algo que les va a servir mucho. Después voy a subir una rutina de cómo ir trabajando esto. Más que nada para que tengan el cómo progresar para poder después hacer el ejercicio siguiente, que son confusas, a una velocidad más copada. O sea, poder estar haciendo... Lo cual hace que sea más entretenido que estar, como lo hice yo en su momento, tener que leer las fusas a un tempo muy lento. 2, 3, estoy contando la negra.
Cuando lo estuve estudiando en su momento, yo hacía las lecciones de tambor y las hacía a esa velocidad, das fusas. O sea que imagínense cuando tenía que tocar negras, el espacio que había entre un golpe y otro. Así que me puse a practicar la técnica para poder tenerla como corresponde y poder lograr una mayor velocidad, o sea que sea entretenida en serio la lectura y que no sea tan lenta. Así que, para el que lo esté viendo esto, y sea, bueno, la primera vez que cae en este tipo de videos, le recomiendo que se vea toda la lista completa, que voy a dejar ahí, porque tengo entendido que ahí aparecen las tarjetas de YouTube, o al menos en este momento está apareciendo ahí para que puedan ver la lista completa de los videos, porque tendrían que aprender bien el tema del agarre del palillo, las figuras que vimos, que fueron negras, inicio negra, corchea, inicio de corchea, las semicorcheas y sus distintas combinaciones, ya el módulo 2, y en la descripción están los links para descargar los módulos. Son gratuitos, si quieren dejar una contribución es bienvenida, así que si tienen alguna duda me escriben y nada más, estamos en contacto. Nos vemos en la siguiente lección.